Efectivamente, compañeros, buenos días con todos. Ginelia y demás compañeros que nos acompañan. Vamos a dar inicio a la sesión que hemos preparado para el día de hoy. Entonces, bien chicos, no sé si hablamos de este tema en la clase anterior, perdón, en la sesión anterior, pero el tema de hoy es la poesía. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo un poemario de Nicanor Parra que se titula Poemas y antipoemas. Entonces, primero vamos a iniciar dando unas nociones básicas de lo que es la poesía. Vamos a hablar un poquito de lo que contiene y de las estructuras de la estructura y característica de este poemario que vamos a compartir. Y vamos a realizar una lectura compartida de algunos poemas que hemos seleccionado de este poemario. Entonces, voy a dar inicio compartiendo unas diapositivas para explicar algunas nociones básicas de poesía. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, chicos. Cualquier duda, por favor, les ruego que me la compartan. Chicos, también para pedirles un favor inmenso, a ver, los que puedan, hagan lo posible por tener sus cámaras encendidas, ¿sí? Para saber que ustedes están ahí escuchándonos y poder interactuar de mejor manera. Chicos, me esperan un segundo, estoy compartiendo. Los demás, si por favor nos colaboran con las cámaras, muchas gracias. Ginelia, ¿me puedes confirmar si ya se observa en la pantalla? No, no se observa. Elvis Julián, muchas gracias por prender tu cámara. Los demás, por favor. Ok, bien, chicos. Ahora sí. Ok. Chicos, les comento que este recurso fue realizado por nuestro compañero Cristian, entonces escucharemos esta explicación de parte de él a través de estas diapositivas. ¿Me confirman si se escucha el audio? Ok, me parece que hay algún problema con el audio. Ginelia, ¿se escuchaba el audio? Bien. Mami, que ya está la merienda. Eh, Bien, compañeros, vamos a dar inicio entonces a la explicación. Voy a explicarles yo, debido a que el audio tiene alguna dificultad. Bien, como mencionamos ya, la sesión que trataremos es la poesía. Y en esta sesión vamos a, bueno, a hablar de lo que es la poesía. Y la poesía es un texto literario, es del tipo del género lírico, en el que el autor o yo poético expresa sus sentimientos. Y se la conoce dentro del género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose de un instrumento llamado lira, del cual pueden observar una fotografía en la parte derecha. Y habitualmente está escrito en verso, ¿de acuerdo? Entonces, conocemos que hay diferentes tipos de género, ¿cierto? Narrativo, hay lírico y también hay dramático. Entonces, la poesía entra dentro de este género lírico y se le denomina género lírico por lo que en la antigua Grecia, como ya se mencionó, utilizaban la lira para cantar estas composiciones. Habitualmente dice que se escribe en versos, sin embargo, también tenemos la poesía de verso libre, que
o mejor dicho, también, bueno, se utiliza rima, métrica y todas estas medidas, pero también hay la poesía de verso libre en la que solamente se hace la narración, se expresa el yo poético sin necesidad de que haya una métrica o una rima que sea algo que esté presente, puede estar ausente también. Bien, chicos, aquí tenemos algunos elementos. El primero es el hablante lírico. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos o es en la persona o la voz que nos habla en esta poesía. Por ejemplo, si escuchamos una poesía sobre el dolor o sobre el amor y la persona, o mejor dicho, la voz que nos está hablando, ese es el hablante lírico, la persona que está, el emisor de este mensaje, de lo que sería el poema en sí. Tenemos el sujeto o objeto del cual se refiere el hablante lírico. Y este se denomina como objeto lírico. Bien, ¿cuál es el objeto o sujeto lírico? El sujeto lírico puede ser la persona o puede ser el objeto a la cual se está dirigiendo el yo poético. Esto podría ser un sentimiento, podría ser una persona, inclusive podría ser una cosa. Por ejemplo, han visto que hay oda a los animales, oda a ciertos artefactos o inclusive a un sentimiento en específico. Entonces, este sería el objeto lírico. Sabemos que todo el poema tiene un sentimiento predominante y este sentimiento se le llama motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico que se encuentra el poeta. Así el poema puede ser un poema de desamor, un poema de dolor, un poema de amor, de felicidad, dependiendo del sentimiento que el yo lírico quiera transmitirnos. Y el tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. Esto, como ya les menciono, puede ser un tema, por ejemplo, si es un poema a la madre, entonces el tema será algo relacionado en este sentido. La actitud lírica es cómo se expresa el hablante, el yo poético. Puede ser enunciativa cuando narra un hecho, apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. Entonces aquí estamos dividiendo en tres partes esta actitud lírica. Enunciativa cuando nos cuentan los hechos. Hay varios poemas, por ejemplo, que narran alguna historia. Hay algunas elegías también, que está dentro del género lírico, y otros poemas que narran como unos hechos de forma sucesiva. Apostrófica cuando nos dirigimos a alguien, es decir, cuando hacemos este llamado, decimos, oh Dios, cuando estamos nosotros dirigiéndonos hasta otro ente, puede ser un ente sobrenatural o también como una persona, cuando nos dirigimos hacia alguien, entonces esto viene a ser se tomaría una actitud lírica apostrófica. Y carmínica cuando el poeta simplemente su corazón, por así decirlo, y expresa sus sentimientos y todo lo que tiene dentro. Estos serían, chicos, los elementos de la poesía. Ahora hablaremos sobre la estructura formal del poema. Bien, el poema es el conjunto de estrofas que conforman una unidad textual. La estrofa es el conjunto de versos y el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo. Tengan en cuenta que cuando hablamos de esta estructura formal del poema nos referimos a la forma tradicional. Bien, la métrica es la cantidad de sílabas que contiene cada verso. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso y el ritmo es la distribución proporcional y armónica del acento. Aquí en este ejemplo de José Martí, que está en la parte derecha, vamos a revisar esta estructura. Bien, aquí tenemos que hay dos estrofas, perdón, hay dos versos. Perdón, dos estrofas, claro. Aquí está, el verso es cada una de las líneas, es decir, cultivo una rosa blanca es un verso, en junio como en enero es otro verso, y la unión de estos cuatro versos se conforma como una estrofa. Ahora, estas dos estrofas vienen a conformar el poema. Y con respecto a la métrica o las sílabas, aquí está contada, si ven, y para. Ahora tengamos en cuenta que para contar la métrica se debe tomar algunas medidas métricas como son la sinalefa y la dialefa. En el caso de la sinalefa consiste en que para contar las sílabas de un poema debemos unir las vocales, es decir, si una palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal, esta sílaba se une y se cuenta como una sola.
Entonces, esto en cuanto a la estructura formal del poema tradicional. Y como les mencioné, pues también existen los poemas de verso libre, que son los que no tienen estas medidas de rima, métrica y demás que hemos mencionado. Ya. Chicos, a lo mejor alguna pregunta o alguna duda hasta este punto. Bien, si no hay alguna duda, entonces, chicos, procederemos a compartir otras diapositivas en las que yo quiero hablarles sobre el poema que trataremos hoy. Si bien ahora acabamos de hablar pues de la estructura formal del poema en sí, ahora quisiera hablarles sobre la colección de poemas que hoy vamos a presentar, que es bastante interesante. Bien, muchachos. Ya. No sé si pueden ver en pantalla. Me confirman. Y se ve. Gracias. Bien, chicos. Bien, como ya mencionamos, la sesión 7 es la poesía y la colección que hoy vamos a presentar es de Nicanor Parra y se titula Poemas y Antipoemas. Ustedes pueden ver en la parte izquierda la portada de esta obra, de este libro y algunos datos generales. El segundo poema es el segundo poemario publicado de Nicolás Parra y originalmente sería publicado por la editorial Nacimiento en 1954. Este libro es una representación de la transición de la poesía tradicional hasta lo que se considera como antipoesía, y de ahí proviene el nombre del libro. A ver, consideramos poesía tradicional, según la última diapositiva que presenté en la parte anterior, las poesías o los poemas que cumplen con estas condiciones de rima, métrica, ritmo y la estructura de estas estrofas contando por verso. Entonces, esto se considera como la poesía tradicional. Entonces, en este libro veremos cómo hay una transición de la poesía tradicional hasta, bueno, poesía moderna y también la antipoesía. Eh, este tema de antipoesía lo revisaremos a continuación, chicos. Bien, ya, para hablarles de la estructura de este poema, de esta colección de poemas, chicos. Me parece que son, bueno, no estoy segura del número de poemas, pero se divide en tres partes este libro. En la primera tenemos estos poemas que aparecen en la parte debajo de este uno. Sinfonía de Cuna, Defensa del Árbol, Catalina Parra, hasta donde dice Se canta el mar. Este pequeño grupo de poemas corresponden a la poesía tradicional. Aquí veremos cómo están contados, por ejemplo, por métrica, por ritmo y por rima, y todos llevan esta colección de requerimientos que tenía la poesía tradicional durante el siglo XX más o menos, que cuando fue el apogeo o a la fecha hasta la que se mantuvo estos requerimientos de la poesía. Luego tenemos en la parte 2 en la que vemos ya una transición y vemos como hay un cambio ya en cuanto a la primera parte. Y por último tenemos ya lo que se considera como antipoesía, que son poemas totalmente diferentes y opuestos y que nacen pues como una contraposición o como una propuesta de la poesía moderna. Esto vamos a revisarlo en la última diapositiva. ¿Qué es la antipoesía? Aquí dice, nace como respuesta a la poesía moderna y es un tipo de poesía rupturista, desarrollada por Nicanor Parra, que se opuso contundentemente a la poesía imperante en Chile a mediados del siglo XX. Ustedes habrán escuchado hablar de los poemas de Neruda, entre otros poetas chilenos, ¿ya? Durante el siglo XX o mediados de este siglo, la poesía moderna y la poesía tradicional fueron muy trascendentes. Entonces, nace esta poesía de Nicanor Parra como una respuesta a esta poesía que había en ese tiempo, y dice rupturista, ¿por qué? Porque rompe con los esquemas tradicionales del poema. Entonces, por ello se le llama como poesía rupturista. Y el creador, o mejor dicho, la primera persona que le dio un nombre a este tipo de poesía fue precisamente Nicanor Parra. Este tipo de poesía se caracteriza por el uso de un lenguaje directo y coloquial. Antirretórico porque, como les decía, no utiliza métrica, no utiliza rima. Y ecléctico, ¿por qué? Porque el poeta o el yo lírico, para expresarse,
utiliza información de diferentes partes, es decir, no se cierra no se enmarca en un solo cuadro, sino que se dirige a diferentes lugares poéticos. ¿Con esto a qué me refiero? El poeta puede hablar, qué sé yo, de los niños, puede hablar de la política, puede hablar de la crítica, de la educación, de lo que sea, de las realidades. Y no solo centrándose en una sola filosofía o en un solo, en una sola visión política, sino que ampliándose y recogiendo, pues, viendo una visión grande, una visión amplia y recogiendo lo que se cree, lo que esta persona o que este yo poético considera apropiado. Bien, la antipoesía está compuesta por frases y dichos populares que se dicen por el vulgo, por alguna forma de decirlo, por las personas comunes y corrientes que hablamos, y asume una crítica a los tradicionalismos, que es lo que les mencioné anteriormente, y se constituye como un lenguaje subversivo que desacraliza a la poesía. Bien, la poesía de alguna forma, la poesía tradicional estaba como que, sobre todo mucho antes del siglo XX, se mantenía solamente este esquema de ritmo, de métrica, de rima, de los versos que se contaban y que cada verso tenía su propio nombre. Sin embargo, con esta antipoesía hay este lenguaje subversivo que es como una crítica que puede ser, se puede constituir de diferentes maneras, desacraliza esta poesía. ¿Por qué? Porque ya la cambia la forma de verla y de alguna forma la transforma. Entonces, esto significa, esto en cuanto a la antipoesía. Ahora bien, la antipoesía no solamente se centra o no solamente se cierra a las letras, sino que también se abre a otras formas poéticas como las imágenes. Aquí en la parte izquierda ustedes verán dos tipos se derivan de la antipoesía. Uno es el trabajo práctico y otro el artefacto. El trabajo práctico es la representación de algún contenido poético en letras, si se quiere con letras, pero acompañado de una imagen. Y el artefacto, por otra parte, es esta representación poética corta, pero acompañado de una imagen que identifique y que tenga esta carga de poesía. Por ejemplo, si es que estamos hablando de una crítica, qué sé yo, una crítica al statu quo, por ejemplo. Entonces, se presenta una imagen de un artefacto que represente esta crítica y se le acompaña de un texto breve. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que, por ejemplo, la antipoesía no solo se cierra a precisamente los versos y a la forma escrita, sino que se puede acompañar de imágenes por lo general, de pinturas o inclusive de representaciones plásticas. Entonces, esto es en cuanto a lo que puedo decirles sobre el compendio de poemas que hoy estaremos compartiendo. Y con esto, chicos, doy paso a mi compañera que ella ya va a iniciar con la lectura. Bien, chicos, a ver si me permites compartir. Ahora sí requiero de la completa participación de ustedes para poder leer, en este caso, los poemas de este autor, Nicanor Parra. ¿Sí? Un ratito, por favor, para... ¿Me confirman si ya podemos observar? Sí, esta es una imagen interactiva que yo preparé para ustedes. Luego les paso el enlace de este recurso. No sé si ya lo pueden ver, lo pueden visualizar. Sí, Listo. A ver, pongamos un poquito en pantalla grande. Ya. A ver, si podemos así ver rápidamente, tenemos aquí pues a este autor, a este poeta Nicanor Parra. Esa es una caricatura que encontré en la web. Y si vemos en la mano, tiene un símbolo, el cual él siempre utilizaba mucho en cada uno de sus poemas, que es este corazón, ¿ya? Luego iremos a ver ese video al cual está apuntando sobre un poema que él escribió y que fue adaptado a una animación, ¿ya? Entonces, como primero, cuando ustedes ya tengan este recurso en manos, tiene dos opciones, como podemos ver aquí, la 1 y la 2. Cada uno de estos recursos, ya vieron que se abrió la pestañita ahí, nos va a llevar al poema que vamos a leer, ¿sí? Entonces, como primer poema tenemos preguntas y respuestas.
Déjenme un ratito para ver si agrando la pantalla para que se pueda ver. Ok. Ahora sí, chicos, pueden ver, pueden visualizar. Voy a dejar de compartir en pantalla grande para que se pueda ver esto. Ya, ahí, por favor, alguien que me ayude con la lectura de este poema. Preguntas y respuestas. ¿Alguien? Yo le ayudo. A ver, por favor. Preguntas y respuestas. ¿Qué te parece valdrá la pena matar a Dios? A ver si se arregla el mundo. Claro que vale la pena. ¿Valdría la pena jugarse la vida por... Ay, Dios mío. ¿Sí? ¿Puedes ¿Valdrá la pena continuar? valdrá la pena jugarse la vida por una idea que puede resaltar falsa? Claro que vale la pena. Preguntó, yo sí, ¿valdrá la pena comer centolla? ¿Valdrá la pena criar hijos que se volverán en contra de sus mayores? Es evidente que sí, que no, que vale la pena, preguntó. La pena poner un disco, la pena leer un árbol, la pena plantar un libro. Si todo se desvanece, si nada perdurará, tal vez no valga la pena. No llores, estoy riendo. No nazcas, estoy muriendo. Gracias, muchas gracias. Volvemos a releerlo. A ver, este poema son de preguntas y respuestas, que en este caso el poeta es como que se cuestiona en su reflexión de la vida, ¿no? Y dice, ¿qué te parece? ¿Valdrá la pena matar a Dios? Cuando leemos esta frase, vemos un poco de rebeldía por parte de este poeta, de este autor. ¿Por qué? Porque está cuestionando la divinidad de un ser poderoso, de un ser al cual nosotros, la mayoría, pues creen, ¿no? Claro que vale la pena, se dice para sí mismo. ¿Valdrá la pena jugarse la vida por una idea que puede resultar falsa? ¿Ustedes qué creen cuando él se cuestiona esto? ¿Vale la pena que ustedes se jueguen algo importante por otra persona? No. Sí, ¿no? ¿Por qué? Depende. ¿De qué depende? Que si la persona ha sido buena o ha sido mala, de eso. Ya, sí, muy bien. Tú te enfocas en este caso en los actos buenos y en los actos malos, ¿ya? También dice, claro que vale la pena. Para sí mismo se dice que sí vale la pena tratar de arriesgar algo por otra persona, ¿ya? Y valdrá la pena jugarse, en este caso pregunto yo si valdría la pena comer centolla, valdrá la pena criar hijos que se volverán en contra de sus mayores. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de la crianza de los hijos que con el pasar del tiempo se vuelven en contra de sus padres? O sea, si hay una buena crianza, habrán frutos buenos. ¿Ya? ¿Qué más? Vale la pena criar hijos siempre y cuando nosotros como padres, pues obviamente les inculquemos valores, les enseñemos a ser buenas personas, que eso es lo primordial, ¿ya? Entonces, es evidente que sí. ¿Que no vale la pena? Preguntó si valdría la pena poner un disco,
la pena leer un árbol. ¿Ustedes creen que se puede leer un árbol? Chicos, a ver, reflexionemos un poquito y meditemos. ¿Yo puedo leer un árbol? A ver, ¿algún estudiante? Sí, depende de la imaginación que tenga. Efectivamente, Mercy. Muchas gracias por tu comentario. Claro, vale, en este caso la imaginación cuenta muchísimo em, el cómo yo voy a ver este objeto, de cómo yo lo voy a interpretar. Y obviamente un árbol sí se puede leer la edad del árbol, se puede leer mediante la observación de qué es lo que tiene, qué es lo que expresa, cómo me siento yo al estar en contacto con este objeto. ¿Sí? Ya, a ver, otra. ¿Vale la pena plantar un libro? En este caso, cuestionémonos si vale la pena que nosotros como estudiantes plantemos un libro. ¿En qué aspecto? Quizás leyéndolo, quizás compartiéndolo con otra persona. ¿Ustedes creen que vale la pena leer un libro y por qué? ¿Alguien? ¿Por qué creen que es indispensable plantar un libro, no solamente en nosotros, sino en otras personas? Eh, digamos, el libro es muy importante ya que a través de él podemos aprender a leer de mejor manera y es que en la ¿Ya? forma de escribir también mejora bastante y al compartirlo con otros compañeros también estamos ayudando a que ellos también vayan mejorando y no solo nosotros. Ya, muchas gracias. Y, Tú le das importancia en este y, caso al valor. Ujú. y también nos llenamos de conocimientos. Ya nos llenamos de conocimiento. Plantar un libro necesariamente requiere de esto, de que nosotros al momento de compartirlo, pues obviamente tiene una intención y depende del tema o depende del contenido del texto el cual yo vaya a compartir para que esta otra persona lo pueda interpretar de cualquier manera y eso es bueno. Entonces sí vale la pena compartir, sí vale la pena plantar un libro en diferentes ámbitos, ¿ya? Lo que sí dice, tal vez no valga la pena, no llores, estoy riendo, no nazcas, estoy muriendo. Aquí es como que el autor se contradice, en la mayoría de sus poemas tiende a contradecirse, es como un sinsentido de la vida, es como una reflexión que él tiene sobre la vida de sí, la vida de los demás, el mundo. Sí, este poema prácticamente refleja eso, el que nos cuestionemos nosotros como lectores si vale la pena vivir, si vale la pena hacer cada una de las cosas que realizamos al día a día, si vale la pena estudiar y para qué. Siempre con un propósito, ¿ya? Ahora vamos a al otro texto. Tenemos que se abra. Ya, ¿alguien que me ayude leyendo este poema? El último brindis. Chicos, Lo queramos o no, solo tenemos tres alternativas, el ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer. Nos pertenece solo en el recuerdo, a la rosa que ya se deshojó. No se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos. El presente y el día de mañana, y ni siquiera dos, porque es un hecho bien establecido, que el presente no existe, sino en la medida en lo que se hace pasado y ya pasó. Como la juventud, en resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levantando mi copa, por ese día que no llega nunca, pero pero que es lo único de lo que realmente disponemos, por las veces que ni dándolo todo fue suficiente. ya, muchas gracias. Miren aquí, en este poema
en esta interacción que les puse dentro de esta imagen, les coloqué este pequeño poema del último brindis y también una pequeña imagen. Ya la compañera Andrea mencionaba que suelen haber estos artefactos, estos recursos dentro de cada poema que utiliza este poeta Nicanor Parra. ¿Ya? Entonces, referente al brindis, pues coloqué esta imagen en donde dice, por las veces que ni dándolo todo fue suficiente. ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando escuchan esta frase? ¿Alguien? Da a conocer que digamos uno entrega todo y no recibe lo correcto. Ya, muchas veces en este caso tiene que ver con lo que nosotros damos y de lo que las otras personas no lo aceptan, no lo toman de buena forma o en este caso no nos retribuyen, aunque sea como un agradecimiento. Sí, es cuando no valoran, cuando no les importa y uno lo da todo por esas personas que a veces ni valoran el pequeño esfuerzo que nosotros realizamos por representarles un detalle, por mostrarles algo que es bonito, ¿ya? Cuando decimos el último brindis, en este caso este poeta, cuando dice el ayer es ayer, el ayer en este caso viene a ser un recuerdo, ya es parte del pasado, ya todo lo que hice se queda en el atrás, se queda meramente en el recuerdo, se queda en la imaginación y en la idea de que viví algo, de que hice algo. ¿Sí? Nos pertenece solo el recuerdo, como le dice, a la rosa que ya deshojó. Quizás la rosa en su momento tuvo su esplendor, tuvo su color, pero obviamente llegó ya pues el día en que ésta se va a deshojar, en que ya va a volver a su primer ciclo, ¿sí? No se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos, el presente y el día de mañana. El presente, ustedes no sé si se han dado cuenta, pero nunca sabemos si vamos a estar hoy, si vamos a estar mañana. Pero el presente, pues, es un obsequio que de una u otra forma se nos da a nosotros como seres humanos y por eso debemos estar agradecidos porque volvemos a ver la luz de un nuevo día. El presente viene a ser un regalo maravilloso que nos obsequia la vida misma, ¿ya? Y el futuro en este caso, que viene a ser una visión del qué haré mañana o inclusive ni siquiera pienso en qué voy a hacer mañana. Pero es algo incierto el futuro, es algo incierto. Por eso hay frases que dicen, vive tu último día como que si fueras a morir, ¿sí? Ya, ahora sí vamos a observar un video animado sobre otro poema de este autor. ¿Ya? Un ratito para dejar de compartir y compartir la otra pestaña. Lo vamos a escuchar de la propia voz del autor. Es bastante lindo este poema. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda de los otros poemas? ¿Algo que acotar? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les parece inciertos? ¿Qué les pareció los poemas que leímos? Chicos. Muy interesantes. Ya, muy interesantes. ¿Qué más podemos decir? Becaria ya va presentando el video. Ese poema se titula El hombre imaginario. No sé si ya lo han escuchado, pero tratemos de observar. Ya les pongo en pantalla grande. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria. No sé si se escucha, chicos. ¿Se escucha? Rodeada de árboles imaginarios. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria. Rodeada de árboles imaginarios. A la orilla de un río. De los muros que son imaginarios,
los cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, suben las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Buenas noches de luna imaginaria. Sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placinario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. ¿Qué les pareció? ¿Pudieron observar, pudieron escuchar el poema? Chicos. Sí, ¿Ya qué tal? ¿Cómo se sintieron cuando escucharon ese fondo musical, cuando vieron las imágenes de este hombre imaginario? fue casi como melancolía, algo así. Es un estado melancólico, de tristeza, de soledad. ¿Qué más podemos decir? Chicos, participemos por favor. Bueno, de manera general, pues como ya lo decía Yandri Massa, pues este poema refleja un estado en el cual el poeta expresa su soledad, su tristeza, momentos que quizás solamente están en su recuerdo, en su memoria, en este caso, momentos que solo los imagina y quizás no los pudo lograr vivir, ¿no? Entonces, cada uno de estos tres poemas, los cuales hemos leído sobre el brindis, sobre el poeta imaginario, el que podemos observar, y también sobre preguntas y respuestas, se correlacionan entre sí porque cuestionan la reflexión de la vida, el qué hacemos, el para qué vivimos y el cómo vivimos. ¿Sí? Eso es lo que yo les he podido compartir de estos poemas de Nicanor Parra. Ahora les voy a compartir el enlace para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan ver y lo tengan accesible para ustedes, ¿ya? Les coloco aquí en el chat y continuamos con la siguiente lectura de los poemas que va a compartir la compañera. Hola chicos, sí, Ginela compartió ya la selección que ella presentó. Ahora yo voy a compartir igual dos poemas, sí, nada más. Ya chicos, quiero hacerles hincapié pues en lo que mencioné sobre esta transición que Nicanor Parra hace desde la poesía tradicional hasta la antipoesía, que es el tema central de esta colección de poemas. Entonces quisiera compartir uno de la parte principal, o sea, un poema tradicional y un antipoema. Entonces voy a compartir primero el que se considera pues como un poema tradicional. Entonces, ok, esta no es la diapositiva. Voy a compartir de nuevo. Listo. Este es el poema que vamos a leer. Quisiera que me colabore con la lectura del poema, por favor, alguien del grupo. Aranza, ¿puedes ayudarme con la lectura? Ya.
Sinfonía de cuna. Una vez andando por un parque inglés con un angelorn, sin querer me hallé. Buenos días, dijo. Yo le contesté en el castellano, pero yo en francés. Dites-moi, don Ángel. Comment va, monsieur? ¿Puede continuar otro compañero, por favor? Yo continúo. Listo. Adelante. Pasa a la siguiente. Esta es la siguiente. Ujú. ¿Puede continuar aquí el compañero que mencionó? No puedo ver, se me hizo negra la pantalla. Em, Ahí ya cambiaste. Ya. Ujú. Yo, Liz, ¿le puedo ayudar? ya, listo. Primero entonces el compañero que mencionó y luego la siguiente compañera. Ahí pueden observar. Sí. Él me dio la mano, yo le tomé el pie. Hay que ver, señores, como un ángel es. Fatuo como el cisne, frío como un riel, gordo como un pavo, feo como usted. Susto me dio un poco, pero no arranqué. ¿Se observa ahí, compañeros? Sigue el mismo poema. Ok, la siguiente compañera que acordó participar. Le busqué en las plumas, plumas encontró, duras como el duro cascarón de un pez, buenas como hubiera sido Lucifer. Se enojó conmigo, me tiró un revés, con su espada de oro ya me la agaché. Ok, otro compañero o compañera que desee participar con esta última parte. Otra compañera o compañero que desee participar, por favor. Ángel más absurdo, no volveré a ver. Muerto de la risa, dije goodbye, Sir. Siga su camino, que le vaya bien, que le pise el auto, que le mate el tren. Ya se acabó el cuento, 1, 2 y 3. De acuerdo, compañeros. Esto es en cuanto a este poema. Vamos a hacer una pequeña revisión y un pequeño análisis, ¿ya? Tenemos este poema, es el primer poema que aparece en este poemario y se titula Sinfonía de Cuna. Al momento en el que ustedes leyeron, notaron, ¿cierto?, como había esta rima al final, por ejemplo, de cada verso, sobre todo en esta parte donde decía, él me dio la mano, yo le tomé el pie, hay que ver, señores, como un ángel es. En esta parte donde se enumera y vemos también cómo utiliza diferentes recursos retóricos. Vamos a analizar, por ejemplo, la métrica. Contaremos las sílabas. En este caso tenemos aquí una, serían dos, ves, dan, andan, do. No sé si observan cómo dice la separación. Me confirman. Vamos a hacer una prueba breve en cuanto a la métrica para ver cómo está contada en este poema. Vamos a revisar para ver cuántas sílabas usó aquí Nicanor Parra. Vamos a contar aquí. Tenemos una, ves, dan, do. Serían 2, 4, da un total de 6 sílabas, ¿cierto? En cuanto a la métrica. Y en la siguiente tenemos por un par. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vemos que hay una unión.
lo que les mencioné de la sinalefa. Probablemente ustedes ya revisaron este contenido, pero tenemos así, por un par que inglés. Aquí, ¿cuántas sílabas vemos? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tenemos 5 sílabas. Vamos a revisar el siguiente con un angelum. Y tenemos la siguiente, sin querer me hallé. Vamos a revisar igual cuántas sílabas hay para comprobar cuáles son la contabilización aquí de la métrica en este verso. Y tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Igual. Y vamos a revisar el último. Sin querer me hallé. 1, 2, 3, 4. Tengan en cuenta que la H tiene un sonido, bueno, la H es muda y dentro de la poesía se la considera así. Entonces, como la H es muda, significa que me y hallé, o sea, la primera sílaba con la que se pronuncia la palabra hallé, la primera vocal es A, entonces se juntan en una sola sílaba. Y así se contabiliza aquí como 5 sílabas. Entonces, miren cómo nos da esta contabilización de las sílabas que acabamos de revisar. Tenemos un primer verso de 6 sílabas, el siguiente de 5, el tercero de 6 sílabas y el último de 5. ¿Esto qué significa? Que se está alternando, ¿cierto? Que el poeta está poniendo 6 sílabas arriba y 5 abajo. Entonces, este tipo de contabilización de sílabas seguramente está alrededor de todo el poema, porque este es un poema de tipo tradicional, lo que significa que entonces va a seguir esta misma estructura todo el poema. E inclusive, vamos a revisar en cuanto a las estrofas. Miren, en este caso tenemos 4 versos, una estrofa de 4 versos, otra de 4 versos y una de 2. Esto en la primera diapositiva. En la siguiente veremos cómo tiene la misma estructura. 4 versos y 2. Y así en la siguiente, igual, 4 versos, 2 versos, 4 versos. Y aquí en cambio 2 versos, 4. Bueno, aquí vemos un cambio y vemos que hay 2 versos más en una estrofa. Pero en las dos primeras partes vemos como hay esta estructura de 4 versos y luego 2. Y en cuanto a la rima, vamos a revisar qué tipo de rima tiene. Vamos a ver en esta diapositiva. Tenemos que tiene una rima al parecer asonante. ¿Esto qué significa? Que riman solamente las vocales. Y consonantes cuando riman vocales y consonantes. Por ejemplo, aquí en cisne y en riel, vemos cómo las sílabas que están rimando, o las letras, perdón, vocales que están rimando es la I y la E. La I, esas son las que se repiten en este caso. Entonces, vemos que hay un tipo de rima asonante, y en esta estructura vemos, en realidad sí se nota cómo es un poema de tipo tradicional. Ya, eso es en cuanto a la forma. Ahora, en cuanto al tema del poema. Es un poema en cuanto a, pues, tiene que ver con Dios, un poco con la religión, un poco con las creencias en los ángeles, tiene que ver también, pues, aquí con esto del bien y del mal, porque utiliza la figura también del ángel, pero también utiliza la figura de Lucifer. Y, por ejemplo, vemos también que el uso de metáforas, el uso de otros, como dije, de otras figuras retóricas, por ejemplo, la comparación, en esta parte donde dice fatuo como el cisne, frío como un riel, entonces vemos que es un poema bastante tradicional. Chicos, esto es en cuanto a este poema. No sé si tengan alguna pregunta que deseen comentar. No, gracias. De acuerdo, bueno, entonces voy a compartir el otro poema, que es un poema muy breve. En cuanto a, como les decía, este fue un poema tradicional. El que ahora quiero mostrarles es un poema, pues, que se podría considerar como un antipoema, según el autor que estamos analizando. Voy a abrir el archivo para que ustedes puedan verlo.
Este poema que vamos a compartir en este momento se titula Cartas a una desconocida. Entonces veremos, vamos a analizarlo. ¿Me confirman cuando pueden observarlo en pantalla, por favor? Yanela, ¿se observa la imagen? Sí, Liz. Sí, ahora sí. Listo. Este es un poema bastante cortito, voy a leérselos yo rápidamente. Se titula Cartas a una desconocida y dice así: cuando pasen los años y el aire haya cavado un foso entre tu alma y la mía, cuando pasen los años y yo solo sea un hombre que amó, un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un pobre hombre cansado de andar por los jardines, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos? Bueno, aquí en este caso he utilizado una imagen para acompañar este poema, que es precisamente de una mujer, pues, leyendo un poema, una carta. Bien, aquí vamos a ver, chicos, ¿se acuerdan de lo que revisamos en el poema anterior? Aquí no vemos que haya esta contabilización de versos, ¿cierto? No hay esta métrica, no hay esta rima, los versos son libres. ¿Y cómo se titula? Se titula Cartas a una desconocida. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar este poema? No sé, voy a preguntarle a alguien del grupo. Anthony Granda, con el título de este poema, ¿a ti qué te hace pensar que será o del tema que está tratando? De que se trata de alguien que es desconocido. Ya, puede ser, pero ¿qué tema de fondo me refiero? Ya sabemos que puede ser una persona desconocida, pero según lo que yo acabé de leerles, ¿crees que es un poema de amor, de desamor, un poema para tu novia, para su novia, o un poema para una persona que ya no está en su vida? ¿Tú qué lograste identificar? Que es un poema casi romántico de amor. Ya, un poema de amor, muy bien. Bien, notamos, chicos, esta melancolía en este poema. ¿Se acuerdan que en los poemas que compartieron con Ginela también había este dejo como de interrogación? Este recurso se llama interrogación por el ser, cuando uno se hace preguntas a sí mismo, pero en cambio aquí no vemos esta interrogación. Esta melancolía se ve expresada, sí, pero en un tipo de interrogación que hace hacia otra persona. ¿Se recuerdan cómo se llamaba este tipo de poesías donde al inicio dijimos que el motivo, pues, o el hablante se ubica en una posición o hace una se expresa y esto se llama apostrófica, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que este tipo de enunciación era apostrófica? ¿Por qué? Porque se está interrogando con respecto o le está interrogando a otra persona. En este caso, si ven como al final dice, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos? Ven que se está dirigiendo hacia el objeto lírico en este caso. Vemos que pues el yo lírico sería puede ser un hombre enamorado que ya no cuenta o que está lejos de su amada o de la persona que él quiere, entonces esta persona vendría a ser el objeto lírico, no objeto en una cualidad de que las mujeres son objetos, sino en el sentido en el que se está dirigiendo hasta esta persona. Ella sería el objeto de su mensaje, no el objeto el objeto de su deseo podría ser, pero esto no significa que, para hacerles una aclaración, ¿no? La mujer sea un objeto, eso jamás. Simplemente que él se está dirigiendo a ella en cualidad de que él es la persona que le está inspirando estos sentimientos. Entonces vemos también este dejo de melancolía, porque se suena triste, suena que ya no está con ella, suena que se ha terminado algún tipo de relación que tuvieron. Entonces, esta cualidad la vemos presente en algunos de los poemas de Nicanor Parra también. Y las interrogaciones que compartieron también con Yanela, no solamente por el ser, por uno mismo, sino también por hasta otra persona. Eso sería, chicos, en cuanto a los dos poemas que yo elegí para compartirles, para que ustedes vieran la diferencia que hay entre esta poesía tradicional y también la poesía, los antipoemas o la poesía, el paso, esta transición de la poesía tradicional a los antipoemas.
Nada, chicos, que recuerden que si desean compartir algún otro tipo de problema con nosotros o desean que les compartamos el enlace, pueden pedírnoslo por el chat o se lo puedo enviar a su profesora. Le doy paso a Ginelia Ya. para que... Chicos, no sé si lograron copiar el enlace de esta imagen interactiva que les pasé. ¿Me confirman? ¿Ya lo tienen o no? Yulisa, ha levantado la mano. A ver, dime. No, disculpe, se me aplastó. Ok, los demás sí lograron guardar el enlace de este recurso de la imagen. Es para que ustedes lo tengan y quizás lo puedan lo puedan aplicar o lo puedan utilizar para cualquier clase de literatura que tengan en un futuro. Esa es la intención de crear también los recursos. ¿Lo tienen o no? Sí, gracias. Ya chicos, espero que les sea de utilidad, que lo vean. Como ya vimos, habían 2 textos de 2 poemas de este autor y también había un video, ¿sí? Y la imagen en sí es creada pues por nuestro equipo de Leer en Red. La mayoría de recursos son creados por nosotros, entonces por más de que ustedes lo busquen, pues no va a estar accesible. Por eso siempre que les compartimos, traten de guardar esos enlaces, ¿ya? Ahora les voy a compartir el enlace ya de asistencia para que ustedes puedan ingresar sus datos. Ahí está, chicos. Ingresen, registren su asistencia y con los demás, pues los que ya vayan llenando esta asistencia, muchísimas gracias por haber asistido a esta 7ª sesión en la que hemos abordado la poesía, ¿sí? Y la clase anterior habíamos también compartido con ustedes lo que era el cómic y compartimos algunas herramientas que espero que también las puedan utilizar. Yo también les compartí un PDF rellenable, bueno, la mayoría no la ha llenado, pero quisiera que lo compartan entre sus compañeros y lo puedan hacer. Ya, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por asistir. Nos vemos la siguiente semana. Exactamente, chicos, eso es cuanto a la sesión de hoy. Espero que les haya servido de algo pues esta pequeña aclaración y también para que puedan ampliar sus conocimientos en cuanto a la lírica o a la poesía y tengan también otras bases para su educación. Entonces, nos vemos, chicos, en la siguiente sesión. Que tengan un buen día todos. Hasta luego, gracias. Lice, ¿me podría por favor ayudar con los enlaces para guardarlos por lo que no tenía internet y por eso no puedo? No pude entrar. Ya, ahora les voy a compartir rápidamente el enlace del PDF anterior, ¿sí? Para que ustedes lo descarguen. Inclusive, si ustedes algún día tienen que dar una clase de algún cómic interactivo, como sea, ustedes ahí lo tienen accesible. Ya los compartí ahorita. Y vuelvo a recompartir nuevamente el enlace de la imagen interactiva. Ya, ahí está. Como les digo, son reutilizables, ustedes pueden acoplarlo para cualquier otra clase que tengan. Y que más que todo espero que les sirva, ¿sí? Y que de todas estas sesiones ustedes logren aprender algo, se les logre quedar algo, ¿sí? Así que muchísimas gracias, espero que les sirva, cópienlo, ahí está. No sé si ya la mayoría se registró, sino ya también para cerrar la sala. Yo, Licen, tengo una pregunta. A ver, dime, Yandri Maza, dime, te escucho. Ahí para registrarse, no sale elegir tu nombre y no aparece el mío, no puedo. Ah, ok, ya, lo que pasa, como siempre tenemos en este caso, perdón, personas que recurren a nuestra sesión siempre, pero yo ya te añado, tu nombre es Yandri Maza. Tú perteneces a la institución, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes dar tu correo, por favor? Ya para la siguiente sesión ya le voy a cambiar este tema de la lista para que mejor en tal caso ustedes escriban su nombre. A ver, es ¿Puedes? masayandri, Ya. masayandri@gmail.com. Ya, muchas gracias. Igual ya registro tu asistencia. No sé si otro participante también tenga este inconveniente. Yo, Licen.
Ya, Anthony Granda. Si me compartes tu correo, rapidito. Ya le hice. Los demás, muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar en la sala. Gracias, igualmente, listo. Que pasen bien. Gracias, Yulisa. Gracias, Listen. Hasta luego. Gracias, Yandri. Gracias, chicas. Un excelente tema. Muy interesante. Ya. Cuídense. Igualmente, que pase bien. Muchas gracias. Merci. Hasta luego, Licen, gracias. ¿Cómo le envío? Ya, que pasen bien. Ya Licen, ya le escribí el Gmail. Sí, ya lo vi. Una pregunta, ¿cómo finalizo la asistencia? Él llene todo. Ya, solo tienes que enviar nada más. Debe salirte una opción de enviar. Me sale sesión sin título. ¿Que no te permite registrarla o...? Me sale, ya llené todo y al final me sale después de la sesión 1 ir a la sesión 6. Sesión sin título y así me sale. A ver, voy a ver ahorita yo también, a ver cuál es el problema. Déjame verlo aquí. Déjame ver rápidamente, no sé los demás si tuvieron el mismo inconveniente, pero solo sale la opción de que tú escojas tu nombre, de que pongas la fecha y el curso, nada Sí, más. Déjame me ver. sale mi nombre, escoger el nombre, el curso y después me sale sesión sin título, así. No hay ninguna opción para que tú puedas, No, y en al este final caso me enviar, sale, ¿verdad? no, Ok, ok. Entonces, mejor en este caso dame tu nombre, los demás tuvieron este inconveniente. A ver, Michelle Quesada, ¿no? no, Dayana Michelle Quillechan. Y ya. Gracias. Buenos días, profe. Profe, también Ya. tengo el mismo inconveniente que Michelle Quille. ¿Dónde está? A ver, ¿quién me habló? Soy Anthony Díaz. Tengo el mismo inconveniente que tuvo la compañera Michelle Quille. Ya listo, Anthony Díaz. No te preocupes, ya registro tu nombre en asistencia. Supongo que se les modificó algo. Igual para la Ya, siguiente profe. sesión voy a quitar esta opción para que mejor ustedes lo escriban, ¿ya? Ya, Gracias, profe, muchas chicos. gracias. Que pasen bien. Ya, que pases bien. Gracias por asistir.